Ya se ha cumplido un año de gobierno de Javier Milei en Argentina. La verdad es que el tiempo ha pasado volado. En este canal le hemos dedicado muchísimos vídeos para hablar de su política económica y no podía faltar hacer un balance de resultados económicos sobre su gestión. Evidentemente va a ser muy diferente a la que el propio gobierno de Milei va vendiendo por ahí, porque es propaganda pura y dura, es algo que suelen hacer los gobiernos, no nos debería sorprender demasiado. Y es que el gobierno de Javier Milei se centra únicamente, casi exclusivamente, en indicadores financieros y monetarios, como por ejemplo la brecha cambiaria, el riesgo país, la inflación reciente, la bolsa. Y claro, pone esos indicadores y dice, ha mejorado durante todo este año, esto ha sido un éxito, pero eso es tener una gafa muy particular que atiende sobre todo a indicadores que preocupan mayormente a la élite financiera, a la gente que quiere hacer negocios en Argentina, pero que no preocupa tanto a la mayoría social, que está más interesada en la evolución de otros indicadores, como la evolución de su salario, la evolución del empleo, la evolución de las pensiones, la evolución de los precios, pero no los de antes de ayer, sino a lo largo de todo el tiempo, para ver cuánto han crecido los precios, porque sí, a lo mejor ahora los precios no suben tan rápido, pero es que ya están muy altos por haber subido mucho en los primeros meses del gobierno de Javier Milei y también en los meses anteriores, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones de la gente normal y corriente, de la mayoría social en Argentina, y cuando uno atiende a esos indicadores, el relato es muy diferente. De hecho, es catastrofista. Es un desastre absoluto en términos económicos y sociales toda la gestión económica de Javier Milei. No es ninguna sorpresa, he hecho 800.000 vídeos hablando de ello. Pero aquí lo que voy a hacer es recoger casi todos los indicadores que interesan a la mayoría social, no a esa élite financiera como os decía, y voy a tratar de hacerlo con el dato más reciente que tenemos, que no tenemos datos disponibles de todo un año para todos los indicadores, pero sí para algunos de ellos. En los que no haya datos para diciembre de 2024 y poder evaluar todo el año, pues cogeremos los más recientes. En cualquier caso, tendremos una panorámica lo más completa posible para tener nuestras propias conclusiones de ese primer año de Javier Milei, que yo recuerdo criticar al gobierno y a su política en los primeros meses y decía, espérate, dale tiempo, no sé qué. Bueno, ya ha pasado un año, espero que no me sigan diciendo lo mismo. Seguramente me lo dirán, no, espérate, que esto remontará dentro de 4 años, 10 años, yo qué sé, ¿no? Porque se tienen que acoger a algo, ¿no? Pero la clave es que ya tenemos suficientes indicadores y vamos a hacer ese balance que hace tanto tiempo decían, espérate, bueno, pues ya ha pasado un año, ¿será suficiente? Vamos a ver cómo han quedado los indicadores. En primer lugar, vamos a hablar de inflación, del crecimiento de los precios, porque ha sido la punta de lanza del gobierno de Javier Milei, o al menos la preocupación que él mismo ha puesto sobre la mesa en todo momento, ¿no? Hay que bajar la inflación a toda costa. Y fijaos que la inflación no es solo el crecimiento de los precios en un mes determinado, sino que habrá que coger todo el año de Javier Milei, ¿eh? Entonces, fijaos, desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024, todo el año de gobierno de Javier Milei, los precios han aumentado un 166%, ¿vale? Este es el crecimiento durante un año del indicador oficial del IPC. ¿Y cuánto aumentó este indicador en el año anterior, el último año del gobierno de Alberto Fernández? 160,6%. O sea, casi lo mismo, incluso durante el gobierno de Javier Milei, más. Esto llama mucho la atención porque la bandera que vende Javier Milei y su gobierno es hemos reducido la inflación, pero en realidad fijaos que ahora los precios suben más lentamente en Argentina porque ya subieron mucho durante los primeros meses. Cuando tú haces el cómputo total, como os estoy diciendo, de ese año, resulta que los precios han aumentado durante el gobierno de Javier Milei más que durante el mismo tiempo del gobierno anterior. O sea que no es ni siquiera en esto algo de lo que puedan sacar pecho. Probablemente en el futuro sí puedan sacar algo de pecho porque ya los precios están más controlados que antes, pero esto lo han hecho enfriando la economía, empobreciendo a la mayoría social, o sea que sí para reducir los precios, pero no para mejorar la vida de la gente, porque han hecho todo lo contrario. En este gráfico podéis ver que los últimos meses la inflación mensual, que sigue siendo muy elevada para cualquier otro país desarrollado, hablamos de más de un 2% cada mes, que es una barbaridad, pero bueno, para el contexto argentino no está mal, fijaos que es de los más bajos de los 2 últimos años, pero claro, si tú sumas, como os estaba diciendo, los últimos meses, que sí que ha aumentado menos los precios, pero lo sumas con lo que aumentaron los primeros meses del gobierno de Javier Milei, el cómputo total es que los precios han aumentado prácticamente lo mismo
que durante el gobierno de Alberto Fernández en su peor periodo temporal, que fue el último, ¿no? Entonces, no parece ni utilizando este indicador que sea un éxito lo que ha logrado Javier Milei. Y ya veremos en el futuro, como os digo, seguramente si puedan sacar pecho de esto, pero como os comentaba y tantas veces he dicho, a la gente no le viene bien tener baja inflación si ha perdido el empleo para conseguirlo. O sea, esta gente, si pierde el empleo, está peor, aunque haya poca inflación, que teniendo el empleo y la inflación siendo más alta. Sobre todo si los salarios le van siguiendo más o menos a la zaga, ¿no? Entonces, de esto ya hemos hablado mucho, no me quiero detener más en el tema. ¿Cuál ha sido la otra punta de lanza, o mejor dicho, la otra bandera utilizada, o mejor dicho todavía, la mejor herramienta utilizada de Javier Milei y su gobierno para lograr que la inflación no sea tan elevada? Pues aquí lo tenéis. Forzar superávit público. Esto, que no, o déficit cero, como lo llama el propio Javier Milei. Pero a pesar de que esto, que suena bien, porque nosotros decimos, oh, superávit, suena bien, pero no olvidemos que contablemente significa que el Estado le quita más dinero a los agentes económicos privados a través de los impuestos. En este ejemplo que tenéis ahí, por ejemplo, le quita 10, ¿vale? De la unidad monetaria que sea, le quita más dinero del que luego les da en forma de prestaciones sociales o servicios públicos. En este ejemplo, 6. Entonces, el superávit público, que en este caso sería 4, es exactamente el mismo que el déficit privado que se genera, menos 4. En otras palabras, el Estado comandado por Javier Milei está empobreciendo a las familias y a las empresas argentinas a través del superávit público. ¿Para qué lo hace? Pues ya lo sabéis, porque así se enfría la economía, los precios no suben tan rápido, sí, está generando mucho dolor y sufrimiento, pero eso parece que al gobierno de Javier Milei le da igual, su prioridad es esta, la que veis aquí. Sacar dinero de la gente para poder pagarlo al Fondo Monetario Internacional y otro tipo de acreedores financieros. Y así tranquilizarlos y decir, no pasa nada, somos buenos deudores, pagamos nuestras deudas y que le sigan refinanciando el Fondo Monetario Internacional y tal. Sí, claro. Pero ¿para qué eso si luego al fin y al cabo la gente está viviendo peor, hay destrucción de empleo, los salarios se deterioran, las pensiones se deterioran, etcétera, etcétera? Bueno, esto es el objetivo declarado de Javier Milei, pero lo vende como si fuera algo bueno. Fijaos hasta qué nivel hemos llegado, que forzar superávit público, que contablemente es un empobrecimiento del sector privado, se vende como algo bueno y la gente lo aplaude. Es que es para tirarse de los pelos. Pero bueno, es así, desgraciadamente, el relato económico dominante va en esa línea. Y además se le extrae renta a las familias y a las empresas argentinas, pero no a todas por igual. Obviamente hay gente que ha sufrido más que otros. ¿Quiénes han sufrido más? Bueno, pues si atendemos a los datos de CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, para los últimos datos disponibles que tenemos de déficit público, que es octubre de 2024, vemos que el 24,2% de toda esa extracción de renta la han sufrido los jubilados, ¿vale? Es muchísimo, es casi un quinto, fijaos, casi un cuarto, perdón, en más de un quinto, es casi un cuarto de todo el recorte, todo este ajuste, toda esta motosierra lo han sufrido los jubilados. Pero luego tenemos prestaciones sociales, que es otra parte importante, luego tenemos salarios, luego tenemos transferencias a universidades, transferencias a, por supuesto, obra pública también, es ese segundo del 23,6%, que no se ve bien en este gráfico, ¿vale? O sea que hay gente que ha sufrido más, y por supuesto han sufrido más los jubilados, como hemos dicho, pero también la gente que ha perdido el empleo, ahora ofreceremos datos al respecto, y la gente que se le ha deteriorado su capacidad económica, ya sobre todo a los que se le ha retirado subsidios para pagar el combustible, para pagar el transporte, etcétera, etcétera. Así que es un empobrecimiento generalizado de la población argentina. Hay que decirlo así, el superávit público es un saqueo del pueblo argentino. Esto es contabilidad, no se puede refutar. Otra cosa es que la gente diga, no, es necesario para pagar la deuda y no sé qué, que ese es otro debate en el que no me voy a meter ahora, pero lo que ha hecho Javier Milei objetivamente es empobrecer al pueblo argentino. Y punto y pelota. Y ahora, vamos a ver cómo ha respondido la actividad económica a este empobrecimiento generalizado de la población. Obviamente no le ha podido ir bien a la economía si tú lo que estás haciendo es quitarle renta a la gente, a la familia y a las empresas. No olvidemos esto. Entonces ahí tenéis que este indicador, que es un proxy del Producto Interior Bruto, que es el indicador
mensual de actividad económica, lo tenemos para lo más actualizado posible hasta septiembre de 2023, podéis ver que se descalabró con las políticas de Javier Milei, ya iba cayendo un poco, como podéis ver, en octubre y en noviembre de 2023, pero terminó de hundirse en diciembre y luego en enero, febrero, fijaos, que solo rebotó un poco a partir de julio de 2024, pero ahora sigue cayendo otra vez y está unos 3 puntos porcentuales, que es mucho, pues estamos hablando de 3 puntos porcentuales de una economía gigantesca de casi 47 o casi 48 millones de habitantes, ¿vale? Entonces estamos hablando de que la actividad económica todavía se ha resentido muchísimo, o sea, ha pasado un año y está todavía por debajo del nivel anterior, cuando en realidad pues se espera que un gobernante lo que haga es aumentar la actividad económica, no lo contrario, que es lo que ha hecho Javier Milei. Tenéis ahí separado el sector del agro para que veáis que tiene mucha importancia, mucha relevancia el agro porque está rebotando mucho en comparación con lo que ocurrió en el año 2023 cuando se sufrió una sequía súper relevante y grave en Argentina. Entonces ahora pues al sector agrícola le va muy bien, pero simplemente en comparación con el año anterior. Por eso los datos, si queremos quitar este outlier, este caso extremo, pues veríamos que incluso está un 4 por debajo del nivel inicial, ¿no? Entonces estamos hablando de que la economía le ha ido mal y esto es inevitable reconocerlo y hasta el propio gobierno de Milei lo diría si le preguntan, por supuesto no lo van a decir por su propia boca, pero te dirían que es necesario para sanear la economía y patatín patatán, como siempre dicen, ¿no? Poniendo por encima las cuentas antes que a las personas, como siempre, hace la derecha y los liberales. Y ahora vamos a ver, el indicador de actividad económica te habla de un promedio de lo que le ocurre a todos los sectores económicos. Vamos a ver por detalle qué le ocurre a todos estos sectores. Los únicos que han crecido, los únicos, y esto es muy importante decirlo, es, fijaos, ahí tenéis agro, como por supuesto ya hemos comentado, la extracción de minerales y la intermediación financiera y uno por ahí, pero casi nada, ¿vale? El resto de sectores ha caído. O sea que estamos hablando de que le está yendo bien a muy poquitos sectores y le está yendo mal a muchos sectores. Y fijaos que muy mal en el caso de la pesca, en el caso de la construcción, en el caso del comercio y además que le está yendo muy mal que son precisamente los sectores que más empleo crean. Aquí lo tenéis, construcción, industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones, que son los 3 sectores más afectados, exceptuando la pesca, resulta que suponen el 44,5% del empleo total en Argentina. O sea que les está yendo mal a los campeones de creación de empleo. Por eso luego veremos que hay tanta destrucción de empleo durante este año de gobierno de Javier Milei. Y a los sectores a los que les va bien, explotación de minas y cantera, electricidad, gas y agua e intermediación financiera, solo suponen el 4% del empleo total en Argentina. O sea que a los pocos que les va bien, crean muy poco empleo. Por eso tenemos aquí datos de destrucción de empleo. Bueno, en este caso todavía tenemos la destrucción de la industria, muy importante, porque no es lo mismo perder, yo que sé, tejido productivo en un sector como los servicios, que es muy volátil, porque es el turístico, que es más flexible. No, es que si tú lo pierdes, el tejido productivo, la industria, te genera una cicatriz de la que muy difícilmente te vas a recuperar, sobre todo a un tiempo relativamente breve, ¿no? Entonces, fijaos que aunque la industria ya estaba cayendo, sobre todo desde agosto de 2023, por la devaluación que hizo Massa, ¿vale? Que fue una devaluación muchísimo más light que la que hizo Milei en diciembre, pero aún así fue importante. Cuando Milei devaluó y ya quitó aranceles y quitó subsidios y empobreció a todo el mundo, la industria se empezó a descalabrar. Ahí lo tenéis, a unos niveles similares a los de pandemia, que es que hay que tocarse la cabeza, ¿eh? Es que es increíble. O sea, las políticas de Javier Milei de cara a la industria han sido tan dañinas como la pandemia. Esto es mucho decir, ¿eh? Pero ahí lo tenéis, son datos, de verdad. Y estos datos además están dando la vuelta al mundo porque es un experimento que la gente está flipando en colores. Fuera de Argentina la gente está diciendo, pero ¿qué demonios están haciendo aquí? Que se están cargando la poca industria y poco diversificada que tenía Argentina, pero algo tenía y se lo están cargando y lo están convirtiendo en un país típicamente del tercer mundo, economía subdesarrollada que se orienta hacia el agro, hacia la minoría, extracción de recursos naturales para venderlo fuera y ellos no producen prácticamente nada, ¿vale? Eso es lo que siempre ha hecho la derecha, desgraciadamente lo están haciendo ahora en Argentina otra vez. Aquí tenéis sectores de la industria, o sea, todos
Todos han caído, exceptuando refinación de petróleo, que tiene que ver con esa extracción de recursos naturales que luego lo que haces es elaborarlo y procesarlo y refinarlo, ¿no? Pero todos los demás han caído, algunos, fijaos que hasta más de un 26%. O sea que la industria de Argentina se ha ido al garete durante todo este año. Veremos a ver si remonta algo, pero desde luego no va a volver a su nivel inicial porque esto deja heridas graves, como tantas veces he comentado, y supone un subdesarrollo productivo de la economía argentina. Esto es más importante que la evolución de la actividad económica o del Producto Interior Bruto, mucho más importante porque esto te genera luego o te podría generar empleo de calidad, pero si tú lo que haces es desindustrializar tu país, te está pareciendo más a un país del centro de África que a un país europeo o occidental típico, como Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Fijaos, cierre de empresas. Durante este tiempo, es verdad que solo tenemos datos para hasta junio de 2024, pero han cerrado muchísimas empresas y sobre todo las más pequeñas. Obviamente las que tienen 3 trabajadores, las que tienen de 2 a 5 trabajadores, porque son las más numerosas, entre otras cosas. Pero es que esto deja heridas. Yo luego, la economía va bien, venga, vuelvo a montar mi empresa. No, las cosas no funcionan así. O sea, cargarte una máquina, una economía, es fácil, pero luego volver a reconstruirla no es tan fácil, se tarda muchísimo más tiempo y a lo mejor ni siquiera lo consigue. Luego fijaos, aquí tenéis la inversión de las empresas. No de la que viene de fuera, que eso Javier Milei dice, oye, está llegando mucha inversión de fuera, que por cierto es parcialmente falso, porque la mitad de todas las inversiones que están dentro del sistema RIGI pertenecen a YPF, que es una empresa estatal. O sea que encima no es que esté viniendo empresas multinacionales de fuera a Argentina, y además son anuncios, de momento todavía no se ha materializado gran cosa, ¿no? Pero digo, las inversiones de las empresas que dice, oye, voy a expandir mi planta, voy a tener más máquinas, voy a contratar más trabajadores, eso no ocurre. Es verdad que en octubre y en noviembre ya se había empezado a desinvertir, pero fijaos que luego eso se ha agravado. Cada mes se ha agravado incluso más. En septiembre se ha agravado un poquito menos, pero estamos hablando de que se está destruyendo la industria a unos ritmos muy acelerados. Obviamente esto supone destrucción de empleo. Si las empresas están cerrando, si la industria se está deteriorando y erosionando y debilitando, obviamente, y la gente no tiene capacidad de compra para comprar los productos que estas empresas producen, pues se tienen que despedir a trabajadores. Aquí lo tenéis, se han perdido ya en torno a unos 200.000 puestos de trabajo, que se dice rápido, se dice pronto para un total de 6 millones, ¿vale? De 6 millones y pico se han perdido 200.000. Estamos hablando del trabajo registrado. Luego hay trabajo informal, también hay trabajo público que no está en esta gráfica, en estos datos, de un país de 47 millones de habitantes. España tiene 47 millones de habitantes, también más o menos, y tiene 21 millones de habitantes. De trabajadores, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea de que se han perdido muchos puestos de trabajo para toda la fuerza laboral que hay registrada. Ahí lo tenéis, o sea, ese fue llegar al gobierno Javier Milei, aplicar la motosierra y irse todo esto al garete, obviamente, ¿no? Aquí lo podéis ver en otro gráfico también, por si os interesa verlo así en variaciones. Fue llegar al gobierno, las barras negras son correspondientes al gobierno de Javier Milei. Cuando nos vamos a los sectores, ¿cuál ha sido el que más ha sufrido con mucha diferencia? La construcción, ¿vale? La construcción se ha destruido una cantidad de empleo que actualmente está por debajo del nivel que tenían en la gran crisis financiera del año 2008. Ha aumentado un poquito ahí, como podéis ver, en los últimos meses para los que hay datos, pero insignificante. Obviamente, si tú desde el Estado te cargas y congelas toda la obra pública, pues ¿de qué van a trabajar las empresas de la construcción? En nada. Y van a tener que despedir a sus trabajadores. Es obvio, ¿no? Es consecuencia de la motosierra. ¿Qué ha pasado en comercio, hostelería y restaurante? Un poquito más de lo mismo. Ha rebotado ahí una mejilla, pero siguen unos niveles que muy bajos en comparación con los iniciales, ¿no? Cuando llegó Javier Milei al gobierno. La industria, pues obviamente si se cierran empresas, se deteriora el sector, pues y toda la industria, pues aquí lo tenéis. Se cae muchísimo el número de empleo. Fijaos que durante la época del gobierno de Alberto Fernández se estaba creando todo lo que se había destruido durante el gobierno de Macri. Esto es lo de siempre. Los gobiernos de derecha, los gobiernos liberales aplican políticas pensadas en estabilizar la economía a costa de que la industria sufra. Y durante el gobierno de Mauricio Macri, fijaos la cantidad de empleos que se perdieron en la línea gris, que se empezaron a recuperar un poco con el gobierno de Alberto Fernández, y fijaos que ahora han vuelto a caer muchísimo. Parece que se han parado, a lo mejor es así, ojalá, ¿no? Pero
la destrucción ha sido bastante notable. Aquí tenéis un promedio, ¿vale? Hasta los últimos datos de septiembre de 2024, vemos que durante el gobierno de Javier Milei se han destruido una media de 16.000 empleos cada mes, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández se crearon 7.000 y pico cada mes. Durante el gobierno de Macri se destruyeron casi 5.000 y durante el gobierno de Cristina Fernández último se crearon 3.600. O sea, está claro aquí quién le preocupa la creación de empleo y quién lo consigue y quién no. Luego los trabajadores públicos pues han caído, no tanto como lo ha vendido el gobierno de Javier Milei. Hemos recortado muchísimo sobre lo público, pues tampoco tanto. Sobre todo mucho menos que lo que ha caído, lo que han destruido en empleo privado. Aquí lo podéis ver. Esa línea que se mantiene ahora estable, pero sigue por debajo de lo que tenía en un nivel inicial. Y ahora vamos con la gente que se le ha quedado el empleo, ¿vale? Hay mucha gente que ha perdido el empleo, lo hemos visto, por culpa de esta motosierra de Javier Milei, pero hay gente que sigue conservando el empleo. Problema, que han perdido capacidad adquisitiva, que sus salarios han perdido capacidad de compra por culpa de inflación. Obviamente esto ocurría antes de Javier Milei, pero mucho menos. Aquí lo podéis ver, hasta diciembre de 2023 había algunos salarios que estaban a la zaga de la evolución de los precios y perdían capacidad económica, pero no tanto como lo que ha ocurrido ahora con la aplicación de la motosierra de Javier Milei, porque aunque recientemente los precios no estén aumentando tanto, recuerdo que los primeros meses de Javier Milei sí aumentaron muchísimo. Entonces todavía los salarios del sector privado registrados están por debajo, sobre todo los salarios del sector público, y no hablemos ya del sector privado no registrado, que ha perdido una capacidad económica de casi de más del 20%. Aquí lo tenéis, la línea gris sería para datos los últimos que tenemos, que son los de septiembre, ¿vale? Luego, como os decía, el único sector que ha perdido menos salarios son el sector privado registrado, porque tiene sindicatos fuertes y han podido dar la batalla. Por cierto, sindicatos los que Javier Milei le declara la guerra y que quiere debilitar. O sea, que estamos hablando de que si no fuera por estos sindicatos todavía habrían perdido más capacidad económica. Y por cierto, esta aritmética está sobreestimada, porque como se han perdido muchos puestos de trabajo y la mayoría son salarios bajos, al final, si tú estás despidiendo a gente que cobra poco, el promedio te sube sin necesidad de que la gente esté cobrando más. ¿Qué ha pasado con las jubilaciones? Ya lo hemos visto. Son los principales afectados por la motosierra de Javier Milei. Estamos hablando de que, contando los bonos, está la capacidad económica de las jubilaciones un 15% por debajo del nivel anterior al que llegara Javier Milei. Por decir en otra forma, los pensionistas, los jubilados se han empobrecido un 15% contando los bonos desde que Javier Milei llegó al gobierno, y sin contar los bonos también se han empobrecido, pero menos, un 4% aproximadamente, como ahí podéis ver, ¿no? Seguimos con la evolución de otra serie de productos, porque esto lo he comentado en alguna que otra ocasión. El IPC es un indicador promedio, una serie de artículos, y sí, algunos se te pueden encarecer muchísimo, pero computa un poco para el IPC, entonces no te está reflejando de verdad cuánto han evolucionado los precios. Entonces vamos a ir a aquellos sectores en los que se ha desregulado, se han quitado subvenciones, se han quitado ayudas, se han quitado topes de precios, porque ahí vemos cómo los precios se han disparado muchísimo. No queda tanto reflejado en el IPC por lo que os decía, porque a lo mejor computa poco, pero esos productos se han crecido muchísimo. Aquí tenéis el de las prepagas, que es la asistencia médica, ¿vale? Fijaos, cuando se destoparon en diciembre de 2023 con el gobierno de Javier Milei, todo lo que subieron muy por encima del IPC. Por supuesto, las empresas decían, no, es que como tenemos un tope de precio, pues ahora tenemos que volver a nuestro nivel original. Os recuerdo que en abril el gobierno de Javier Milei se asustó frente a toda la presión y dijo, pues vamos a tener que volver a regular estos precios, pero luego a partir de junio volvió a desregularlo. Y hoy día está muy por encima del crecimiento de los salarios y de la inflación. O sea que si hay una familia que dedica buena parte de su salario a las prepagas, pues se ha empobrecido mucho más que la mayoría de la población, ¿vale? Porque obviamente si aquello lo que más dinero dedicas se ha encarecido, pues entonces tú te has empobrecido más. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Aquí tenéis la canasta PAMI con drogas excluidas, ha aumentado 422% desde que Javier Milei llegó al gobierno, cuando los precios no han aumentado tanto, los precios un 160% y pico, como os recuerdo, ¿no? Los medicamentos 210,5, o sea que y encima ahora, a partir de ahora, van a estar
ya no van a estar subvencionados para los que tengan un haber mínimo de 3 haberes mínimos, ¿no? O sea que encima se le ha quitado el subsidio a un montón de personas que son unos 3 millones de pensionistas. O sea que esto va a generar muchísimo dolor si no lo está generando ya todavía más. O los alquileres, hablemos de los alquileres, que me hace mucha gracia porque el gobierno de Javier Milei siempre está diciendo, no, hemos desregulado el mercado y ha aumentado muchísimo la oferta. A ver, aumentar la oferta significa que hay muchos más caseros poniendo su anuncio de quiero alquilar mi vivienda, pero es que esa vivienda a lo mejor estaba ya antes alquilada y has echado a tu inquilino y ahora sigues ahí con el anuncio y esa oferta no baja, o sea, sigue disparadísima, o sea, que no sé por qué sacan pecho de que al fin y al cabo haya gente que ponga sus anuncios, pero es que, porque eso significa que no están alquilándose. Y además, ¿por qué no se están alquilando? Por esto que veis ahí, o sea, cómo han evolucionado las rentas de los alquileres en Argentina, en este caso concreto es para Buenos Aires, pues fijaos, muchísimo más que los precios, han crecido mucho más que los precios. Para un ambiente, para 2 ambientes, para 3 ambientes, los precios en la línea amarilla, como ahí podéis ver, y la de los ambientes de los alquileres el resto, ¿no? Entonces, obviamente, la gente también, si tiene que dedicar su dinero al alquiler, se ha empobrecido mucho más que el resto. Habrá gente que tenga la vivienda en propiedad y no se ha empobrecido tanto. Aquí quizás se pueda ver de una forma mejor, que es que en los primeros meses del gobierno de Javier Milei los precios subieron tantísimo, que es verdad que los alquileres en términos reales se estaban abaratando, pero cuando la inflación ya no subió tantísimo, los alquileres siguen subiendo de una forma muy disparatada. Concretamente esto es para el gobierno de Buenos Aires y fijaos, pues la pérdida de capacidad adquisitiva de la gente que quiere alquilar es tremenda, ¿no? Esto está ocurriendo en todo el mundo, hay que decirlo también, pero en Argentina de una forma muy acentuada por culpa de esta desregulación salvaje. Y ahora vamos con el combustible, con la gasolina, con la nafta super. Aquí tenéis, ha pasado de 280, ¿vale? 280 a 1109. 280 pesos a 1109. No sé si esto está en dólares, pero la clave es que se ha pues casi cuadruplicado, ¿no? El precio. Y esto, de nuevo, volvemos a lo mismo. Si hay gente que no tiene que gastar dinero en el combustible, en la nafta, pues no se ha empobrecido tanto. Pero la gente que para su negocio, para su desplazamiento necesite consumir nafta, se ha empobrecido muchísimo, aunque no se refleje en el IPC, ¿no? Y ahora vamos terminando con la repercusión que todo esto ha tenido, el aumento de los precios, al mismo tiempo la reducción de los salarios, la destrucción de empleo. ¿Qué repercusión ha tenido en las compras, en el consumo? Pues os podéis imaginar. Las compras de combustible están en los niveles más bajos en 2 años, o sea que ha caído muchísimo la compra de combustible. Obviamente, la gente tiene menos dinero y encima los precios están más elevados. El consumo per cápita de carne bovina está en unos niveles absolutamente hundidos, que no lo veamos nunca. O sea, lo más cercano es después de la Primera Guerra Mundial. O sea, fijaos de lo que estamos hablando de hace más de 100 años, o sea, es una locura cómo ha caído el consumo de carne bovina en Argentina. Las compras en supermercados no deja de caer mes tras mes desde que gobierna Javier Milei, baja, o sea que la gente va menos al supermercado, consume menos, porque no puede consumir más, básicamente. La pobreza se ha disparado. Es verdad que esto es un indicador para el primer semestre de 2024, que es el último dato disponible, dato oficial, pero fijaos, es que el salto fue bestial, ¿eh? Fue desde el 40,9% al 52,9%. Estamos hablando de más de 11 puntos porcentuales. De la noche a la mañana, o sea, en solo unos meses de gobierno de Javier Milei después de haber aplicado la motosierra. Una cosa salvaje, por encima del 50%, que era algo que no se vivía desde después de la crisis del corralito. Lo mismo ocurre con la indigencia, que se disparó hasta el 27% en el caso de los niños, fijaos de lo que estamos hablando, y vamos a utilizar estimaciones que no son oficiales para ver cómo está evolucionando la pobreza recientemente, porque ha mejorado algo, menos mal, porque si no tendríamos un problema muy grave. Pero aunque haya mejorado algo, todavía se encuentra, según estas estimaciones, para el tercer trimestre de 2024, muy por encima del nivel anterior del gobierno de Javier Milei, en el 49,9%, y la indigencia en el 12,9%. Entonces estamos hablando de que ha mejorado algo la pobreza y la indigencia, y menos mal, pero desde luego siguen unos niveles disparatados por culpa de la motosierra. Entonces, ¿cuál es mi conclusión después de todos estos indicadores? Insisto, que son los que de verdad le interesan al pueblo argentino. Que el gobierno de Javier Milei está saqueando a los ciudadanos argentinos, a la familia y a las empresas, y los saquea para estabilizar la economía, que básicamente en Román Paladino es
pagar a los acreedores financieros, de los cuales el principal es el Fondo Monetario Internacional, con intereses de Estados Unidos, no de Argentina. Así que eso es lo que ha logrado Javier Milei en un año. Empobrecer a la mayor parte de los argentinos para pagar a acreedores financieros internacionales.